Alumnos, buenas tardes. Esperamos unos 5 minutos para iniciar la clase. Entonces ahí, por favor, esperemos y damos por iniciar la clase en 5 minutos. Gracias.
Ok, alumnos, buenas tardes. ¿Me escuchan? Por favor, me confirman si también pueden ver mi pantalla. ¿Qué tal, Yanela? Buenas tardes. ¿Se ve la pantalla bien? ¿Todo conforme? Ok, gracias, Eduardo. Ok, gracias, Olenka. Gracias, Yanela. Entonces, iniciamos la clase. Como ya se les había adelantado, este, vamos a continuar con lo que es la gestión de riesgos y que ya vendría a ser la última área de conocimiento que vamos a ver, ¿no? De lo que nos indica el PMBOK, por lo menos la guía actual. Entonces, empecemos. Eh, Como les comenté, esta sesión o esta área de conocimiento la vamos a ver en dos sesiones, en dos clases, porque es bien extensa. Estamos hablando que son 7 procesos que tenemos que ir viendo poco a poco y también ir entendiendo un poco más de estos conceptos de los riesgos. Tener en cuenta que de acuerdo a la línea de tiempo que se les alcanzó, después del parcial hay un taller de riesgos, ¿no? Que es parte de los trabajos de la siguiente semana después del parcial. Pero igual eso ya más a detalle lo vamos a ir viendo cuando también el área de profesores me lo haga llegar. Ahorita estamos cerrando el parcial. El día viernes ya debe estar totalmente cerrado la información del parcial, o hemos dicho el examen que se le va a dar. Y bueno, ahí les podré adelantar algo hasta el momento que ya lo puedan ver y desarrollar. Entonces, empecemos por algunas definiciones básicas. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es un evento incierto o condición que si ocurre tiene un efecto positivo o negativo en al menos uno de los objetivos del proyecto. En al menos, ¿por qué? Porque puede ser en todo el proyecto en general, ¿no? Pues estamos yendo de menos a más. Un riesgo puede tener una o más causas y de materializarse puede tener uno o más impactos. Los riesgos del proyecto tienen origen en la incertidumbre, que está presente en todos los proyectos. Ahora definamos un poco qué es incertidumbre. La incertidumbre no se conoce la probabilidad de ocurrencia de este evento, es algo que no podemos predecir, algo que puede suceder, pero no sabemos cuál es la probabilidad, o sea, no podemos determinar qué tan probable sea que pase, entonces a eso se le llama incertidumbre y siempre va a estar presente en todos los proyectos. El siguiente concepto es realizar el análisis cualitativo de riesgos. Y este es un proceso que vamos a ver más a detalle. El día de hoy vamos a llegar hasta este proceso, bueno, si es que avanzamos porque realmente es un poco más extenso, pero en ese proceso que vamos a hacer, estimar de manera cualitativa, por ejemplo, los riesgos en alto, medio, bajo, la probabilidad y el impacto de cada uno de los riesgos a los fines de hacer con el fin de hacer una priorización de los mismos, ¿no? O sea, se puede decir, los clasifico en alto, medio, bajo, en base a todo un procedimiento y estimo o defino un orden para poder atacarlos o atenderlos. La probabilidad de ocurrencia, cada evento riesgoso tiene alguna probabilidad o chance de suceder. Un hecho improbable que ocurra tiene una probabilidad de ocurrencia cercana a cero, ¿no? Algo que, si ustedes han llevado probabilidades en estadística, obviamente cuando está cercana a cero es poco probable que ocurra, y si se está cerca a 100 o a 1, en caso estemos trabajando en fracciones o en decimales, obviamente la posibilidad es muy alta y es muy probable que suceda. Y el impacto no se cuantifica solo por su probabilidad de ocurrencia, sino también por su impacto, o sea, mejor dicho, el riesgo se basa o se clasifica siempre por dos parámetros. Uno es la probabilidad y el otro es el impacto, ¿no? O sea, no se cuantifica, acá nos dice que el riesgo no se cuantifica solo por su probabilidad de incurrencia, sino también por su impacto sobre los objetivos del proyecto. En este caso puede ser alcance, tiempo, costo, calidad o otro componente del proyecto que pueda haberse afectado.
un proyecto será más riesgoso si presenta un 10% de probabilidad de ocasionar daños por $500.000 que en el caso de tener 10% de probabilidad de generar daños por $100.000, ¿no? Te das cuenta que la probabilidad puede ser la misma, pero el impacto puede ser mayor. Entonces, esa es la diferencia entre probabilidad e impacto. Pero ambos nos ayudan a poder clasificar el riesgo en una escala, ya que estamos analizando, se puede decir, la probabilidad que el riesgo ocurra y el impacto, obviamente, sobre el proyecto. El valor monetario esperado. Se puede obtener una buena estimación de los beneficios o costos esperados de un evento riesgoso si se multiplica su probabilidad de ocurrencia por el impacto. Por ejemplo, un 10% de probabilidad de perder $100.000 tendrá un costo esperado de $10.000 de pérdida. Mientras que un 20% de probabilidad de ganar $200.000 tendrá una ganancia esperada de $40.000, ¿no? Acá ya cuando se estima, se puede decir en dinero, se cuantifica cuánto va a ser si es que se materializa ese riesgo, cuánto va a ser su impacto en el proyecto. Y los riesgos desconocidos imprevistos son aquellos riesgos desconocidos que pueden ocurrir sin haber anticipado su ocurrencia. Estos sucesos pueden ser de una inusual combinación de factores que no se pudieron detectar con anticipación. Por ejemplo, un riesgo imprevisto durante la construcción de un edificio podría ser un cambio legislativo que obliga a cambiar el alcance según el plan original, ¿no? O sea, por ejemplo, acá se refiere más que todo a algo que no se puede identificar porque obviamente uno no se puede, no puede haber previsto eso. Y el ejemplo que dice acá es ese, ¿no? De que, por ejemplo, si estamos construyendo un edificio, y no necesariamente un cambio legislativo, sino una ordenanza municipal donde nos indiquen que el edificio ya no se puede construir de 15 pisos como lo tenía previsto, sino solamente de 12, obviamente va a originar un impacto en el alcance del proyecto. Y ese impacto en el alcance que puede originar posteriormente un impacto en las ganancias, porque obviamente tú presupuestaste todo tu proyecto en base a vender departamentos de 15 pisos, pero vas a poder hacerlo solamente 12, entonces tus ventas van a disminuir y obviamente tu ganancia también va a disminuir. Entonces, si bien es cierto, en primera instancia impactó tu alcance, pero siempre o casi siempre el riesgo se materializa en un impacto hacia el dinero o hacia el costo del proyecto. Las reservas de contingencia, lo vimos en las clases, en la clase de costos, ¿no? Se identificaban o se trataban de estimar para los riesgos conocidos, identificados y cuantificados. Se puede estimar una reserva monetaria para contingencias que forma parte de la línea base de costos del proyecto. Recuerden que las reservas de contingencia siempre estaban, se puede decir, incluidas dentro de los paquetes de trabajo, dentro de las actividades, porque habíamos detectado una alta probabilidad que puedan ocurrir. Recuerdo que los ejemplos que vimos en ese momento eran personal que se podía enfermar y faltar, la rotación de personal, no sé, la improductividad, algunos feriados que iban a haber y obviamente iban a impactar el avance. Todo eso se colocaba en las actividades, se puede decir, se trata de incluir en cada una de las actividades y al final la suma nos da una reserva de contingencia que nos ayudaba a nosotros a tener un colchoncito de dinero para poder afrontar estos riesgos que habían sido identificados previamente, y estos riesgos sí conformaban o sí eran parte de la línea base del costo. Por su parte, los riesgos desconocidos no se pueden gestionar de manera proactiva y podrían considerarse asignado una reserva de gestión general del proyecto, que no forma parte de la línea base de costo, pero sí se incluye en el presupuesto total del proyecto, ¿no? Después vemos la reserva de gestión, que era para los riesgos que no se pudieron determinar en su momento o al inicio de hacer la planificación, pero sí se estimó un monto para esos riesgos, que forman parte del presupuesto, pero no forman parte de la línea base del proyecto. Entonces, ahí, o la línea base del costo del proyecto. Entonces, ahí para que ustedes tengan presente esos dos tipos de reserva que van asociados con los riesgos. Contingencias, riesgos identificados, y reserva de gestión, riesgos no identificados. Ahora, todas las organizaciones o los proyectos tienen actitudes diferentes frente al riesgo, ¿no? Ante un riesgo potencial,
depende de varios factores que conforman su actitud frente al riesgo. Entre los principales factores podemos mencionar cuatro puntos. El apetito, ¿no? Es el grado de incertidumbre que estamos dispuestos a aceptar para obtener una posible recompensa en el futuro. Yo tomo un riesgo, el grado que yo tengo, se puede decir, la disposición de aceptar un riesgo, obviamente con el objetivo de tener una ganancia a futuro, ¿no? ¿Hasta qué punto yo puedo arriesgar para poder aspirar a tener esa ganancia o esa recompensa? La tolerancia es qué cantidad de riesgo estamos dispuestos a enfrentar. Obviamente acá yo analizo como organización o como proyecto hasta dónde puedo yo asumir un riesgo, y en caso no pueda asumirlo, entonces ya me pongo mi límite, y esa es la tolerancia, ¿no? Hasta donde yo puedo llegar. El respaldo financiero, las organizaciones con gran respaldo financiero, empresas grandes, transnacionales, podrían tolerar más riesgos que aquellas que son más pobres o más pequeñas, ¿no? No tienen tantos recursos, ya que un riesgo podría afectarlos, obviamente, porque el respaldo financiero que tienen no es el mismo que una corporación transnacional. Y la diversificación es otra, se puede decir, otro factor que tienen las empresas para poder afrontar los riesgos, o incluso cualquier persona, ¿no? Cuando tienes diferentes inversiones, tienes diferentes ingresos, puedes aceptar más riesgos. Obviamente una persona que tiene varios ingresos puede endeudarse, por ejemplo, con mayor confianza, porque sabe que si deja de percibir el ingreso por un lado, los otros ingresos van a poder abastecer sus demandas mensuales. Lo que no podría pasar con una persona que solamente tiene un ingreso, que es su salario, y eso como que da un poco más de temor. O sea, su actitud frente al riesgo obviamente va a ser más limitada, porque el temor de quedarse sin trabajo o dejar de percibir ese ingreso obviamente es más alto, y entonces puede perjudicarse, ¿no? Entonces son factores que se pueden mencionar y que se toman en cuenta para tener una actitud frente al riesgo. Y esto aplica para las organizaciones, aplica para los proyectos, aplica para las personas, prácticamente aplica para todos. Entonces, hablemos un poco de la gestión de riesgos del proyecto. La gestión de riesgos del proyecto incluye los procesos relacionados con llevar a cabo la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación a la respuesta de los riesgos, así como su monitoreo y control en un proyecto. Prácticamente acá me está mencionando todos los procesos que conllevan la gestión de riesgos, de acuerdo a la guía del PMBOK. Los objetivos de la gestión de riesgos de proyectos son aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto. Obviamente, ese es el objetivo principal de la gestión de riesgos. No podemos muchas veces eliminarlos, pero sí aumentar la probabilidad de que los riesgos positivos se den, y disminuir lo que más se pueda, no eliminar en muchos casos, pero sí disminuir que la probabilidad de los impactos negativos sean mínimos, los impactos de riesgos negativos. Las organizaciones deben elegir enfrentar el riesgo del proyecto de una manera controlada e intencional para crear un valor equilibrado al mismo tiempo el riesgo y la recompensa, ¿no? Toda organización tiene que afrontar los riesgos de una manera responsable. Mientras más se involucre, mientras más busque buscar un proceso ordenado que le permita a ellos afrontar los riesgos, identificarlos, calificarlos, enfrentarlos en el momento que ocurran y monitorearlos, obviamente el riesgo o se puede decir, el éxito del proyecto tiene una mayor probabilidad que ocurran. Entonces, siempre los riesgos van a estar asociados aunque se repitió la diapositiva, van a estar asociados al éxito del proyecto. Y recuerden que hemos visto los interesados en la clase pasada conversamos que también van directamente relacionados al éxito del proyecto, porque muchos de los interesados pueden ser factores o pueden ocasionar que un riesgo se materialice. Entonces, por eso es importante tener claro que tanto los interesados como los riesgos van directamente proporcional al éxito, son directamente proporcionales al éxito del proyecto. Riesgo individual, todavía son conceptos un poco más puntuales de qué es un riesgo individual de proyecto y qué es un riesgo general de proyecto. Un riesgo general o individual es un evento o condición incierta que si produce
tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los efectos objetivos del proyecto, como por ejemplo puede ser en el alcance, puede impactar en el tiempo, en el costo, la calidad, pero ya vimos que si nos impacta en el alcance, tranquilamente también impacta el costo y también impacta el tiempo, porque si ustedes no recuerdan, siempre partíamos de un triángulo donde las tres áreas de conocimiento estaban relacionadas directamente, ¿no? Y el riesgo general del proyecto es el efecto de la incertidumbre sobre el proyecto en su conjunto, proveniente de todas las fuentes de incertidumbre, incluidos los riesgos individuales. ¿No? Eso ya se puede decir riesgo de todo el proyecto, pero es una suma de los individuales y alguna fuente de incertidumbre que no haya sido detectada. Eso representa el riesgo general del proyecto. Ahora, hay dos tipos de riesgos, aparte de lo que ya hemos descrito, pero viéndolos de un enfoque diferente, ¿no? Los riesgos positivos son denominados oportunidades y los riesgos negativos son amenazas, o más conocidos como un riesgo puro, ya que siempre se asocia más el riesgo a un impacto negativo que a uno positivo. Pero hay las dos clasificaciones, ya que como mencionamos en la diapositiva anterior, el objetivo de la gestión de los riesgos es que los riesgos positivos se materialicen también. Bueno, y acá podemos ver nuevamente nuestra tabla que hemos seguido durante todos estos procesos, donde podemos evidenciar los 7 procesos que van asociados a los riesgos. 5 pertenecen al área de planificación, o sea, dense cuenta de la importancia que se le da a los riesgos en la planificación, y obviamente en base a estos análisis o estos trabajos previos que se hacen al momento de planificar los riesgos, se implementan obviamente al momento de la ejecución en caso se materialicen y se van controlando porque los riesgos no son constantes, se pueden ir presentando nuevos riesgos y incluso pueden haberse eliminado otros. Entonces siempre tiene que hacerse una actualización de los riesgos. Acá podemos ver nuestros procesos ya en nuestra tabla de doble entrada, donde la gestión de riesgos es el área de conocimiento. Recordemos el punto 11, nos había hecho la mención en la clase pasada que nos habíamos saltado el 11 y habíamos puesto con el 12 adquisiciones y el 13 interesados. Entonces ahora regresamos al 11 para tratar riesgos. Y estamos viendo los procesos que son el primero, planificar la gestión de los riesgos, identificar los riesgos como segundo proceso, realizar el análisis cualitativo de los riesgos, luego realizar el análisis cuantitativo de los riesgos, acá hay un error, lo voy a corregir cuando suba la diapositiva, acá es cuantitativo, y planificar la respuesta a los riesgos. Son los 5 primeros procesos y pertenecen al grupo de procesos de planificación. Después en ejecución tenemos la implementación de la respuesta a los riesgos y en control monitorear los riesgos, obviamente, ¿no? Entonces lo pongo acá nuevamente porque son las diapositivas o los cuadros que estamos manteniendo para todos los procesos. Entonces, denme un segundo antes de que continúe. Voy a modificar eso porque después me olvido y va a salir con error. Estoy modificando acá las diapositivas. Okay. Yo lo modifiqué directamente las diapositivas, entonces continuamos. Y acá hablamos un poco a detalle de cada uno de los procesos, o sea, una descripción breve. Primero, la planificación de la gestión de riesgos es cómo se llevarán a cabo las actividades de identificación, análisis, respuesta y monitoreo de los riesgos, ¿no? Acá se puede decir, se planifica cómo se va a hacer los siguientes procesos. El segundo punto o el segundo proceso es identificar los riesgos. Acá se identifican los riesgos individuales y causas de riesgo general que podrían afectar al proyecto, ¿no? O sea, acá se hace ya un análisis de identificación, obviamente de un listado de riesgos, algo muy similar cuando identificamos a los interesados, se identifican a los riesgos y obviamente no solamente es identificarlos, sino tratar de ver cuál puede ser su impacto, cuál puede ser su probabilidad de ocurrencia. Después de haberlos identificado, tener mi lista de riesgos con la información, con la mayor información posible, yo ya empiezo a analizar un análisis cualitativo de los riesgos, que es de estimar, como vimos en la anterior diapositiva, o varias anteriores, ¿no? Donde se estima de manera cualitativa, puede ser alto, medio, bajo la probabilidad y el impacto de cada riesgo
para priorizarlos, ¿no? Acá se los clasifica en base a su impacto y su probabilidad para poder priorizar acciones preventivas ante o algún plan para poder atender el riesgo en caso ocurra. Luego ya viene el análisis cuantitativo de los riesgos, que es estimar numéricamente la probabilidad y el impacto, probabilidad en porcentajes y el impacto en dinero, para priorizar los riesgos con mayor precisión, ¿no? Acá ya empezamos a meter datos, ya no solamente los clasificamos en alto, medio, bajo, por ejemplo, sino ya estamos viendo cuánto es su impacto o estimamos cuál sería su impacto en dinero al proyecto. Planificar la respuesta a los riesgos es planificar las acciones que se llevarán a cabo para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas. Obviamente, una vez de haber terminado todos esos análisis e identificaciones de los riesgos, yo planifico cuál va a ser la respuesta ante cada uno de los riesgos. ¿Para qué? Para que cuando esté en la etapa de ejecución, porque hasta el punto 5, como vimos, pertenecían a la etapa de planificación o al grupo de procesos de planificación. Cuando yo ya pasa a la etapa de implementación o ejecución, yo ya tengo que tener listo el plan de respuesta, ya que si ocurre, obviamente ya tengo el procedimiento a seguir. Entonces acá se ejecutan las acciones del plan de respuesta a los riesgos si ocurren los riesgos identificados, obviamente. Y al momento de iniciar, obviamente, la ejecución, automáticamente se empieza a monitorear los riesgos, ¿no? Se hace un seguimiento de los riesgos identificados, a los que identificamos en el segundo proceso. Se hace un seguimiento de las respuestas implementadas, ¿no? En este caso, si se dio un riesgo, ya lo atendí, ya lo respondí de manera alineada con el plan de respuesta a los riesgos, ¿no? Y su efectividad de los procesos de la gestión de riesgos. O sea, ¿cuál fue la efectividad de ese plan ante este riesgo? Además de identificar nuevos riesgos de proyecto. Como les dije, se tiene que monitorear siempre porque los riesgos no son perennes. Algunos se pueden materializar y ya pasaron y se puede decir que teóricamente ya no deberían volver a pasar, salvo que estemos hablando de otro riesgo cercano o algo similar. Pero lo que sí va a pasar es que van a aparecer riesgos nuevos durante la ejecución. Y la función del monitoreo es identificar estos riesgos para poder actualizar nuevamente nuestro proceso y nuestras listas. Nuevamente les presento cómo están los procesos dentro del PMBOK. Podemos ver acá los 7 procesos en el flujo de siempre y vemos brevemente cómo los riesgos o los procesos de la gestión de riesgos interactúan, ¿no? Inicio por la planificación de la gestión de riesgos para poder identificar los riesgos. ¿Qué me bota la gestión de riesgos? Los registros de los riesgos, donde está toda la información de los riesgos. ¿Para qué? Para yo, en base a esos registros de riesgos, hacer un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo de los mismos. Obviamente más adelante vamos a ver a detalle cada uno de estos procesos, pero es lo que se realiza. Después se hace la consulta, si es un riesgo significativo. Si es sí, tengo que hacer una clasificación, si tengo que escalar, evitar, transferir, mitigar o aceptar, dependiendo del riesgo y el impacto. Y se genera un plan de respuesta y obviamente después de que se dé el riesgo, implementar esa respuesta, ¿no? En la etapa, el plan de respuesta a los riesgos es dentro de la planificación y implementar la respuesta es dentro de la ejecución. Y los riesgos prioritarios o no prioritarios pueden estar en observación, ¿no? Observación en caso de no dejarlos de lado porque se pueden desencadenar. Luego ya viene el monitoreo de todo el proceso de los riesgos, si que lo que planifiqué estaba bien o no, si tiene que actualizar o no, si es que la respuesta que implementé en su momento funcionó como lo tuve planificado, o si tiene que hacer algún ajuste para volver a enfrentar ese riesgo, ¿no? Son diversos análisis que en la etapa de monitoreo se tienen que realizar. Entonces, dejo acá el flujograma para que puedan verlo cuando desee. Y ahora vamos a ver algunos factores críticos de éxito del proyecto. Primero, se tiene que reconocer el valor de la gestión de los riesgos, porque es una disciplina que aporta valor a la gestión del proyecto. Como les dije, muchas organizaciones no están acostumbradas o no tienen la cultura de afrontar los riesgos de esta manera y es probable que sus proyectos fracasen o tengan muchos problemas, ¿no? Caso contrario o lo que nos pasa con
las empresas que sí lo asumen de esta manera responsable y hacen un plan para poder ejecutar o poder atender en caso de eso se presente. Compromiso y responsabilidad individual, ¿no? La gestión de riesgos es responsabilidad de todos. Ese es uno de los factores de éxito que tiene que considerarse, ya que cuando el análisis de riesgo o todo lo que se hace para poder gestionar los riesgos, y mientras más gente involucre, mientras más personas del equipo estén involucradas, obviamente se le asigna responsabilidad a todos. Comunicación abierta y honesta evita actitudes que dificulten una comunicación efectiva y la toma de decisiones, ¿no? Acá estamos viendo un poco más de comunicación. Muchas veces uno se guarda información, no informa todo lo que debería informar en caso detecte algún riesgo que se pueda presentar y obviamente eso puede ser un factor crítico, no de éxito, sino obviamente de fracaso, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el factor de éxito? Es que la comunicación sea honesta y que sea abierta, ¿no? Que no nos guardemos nada dentro del equipo de proyecto. Compromiso organizacional, soporte general que respalden decisiones que van más allá de la autoridad del director de proyecto. No, obviamente ya estamos hablando de un soporte desde la organización. Esfuerzo consistente en la gestión de proyectos, coherente con la importancia del proyecto y su nivel de riesgo. Y integración de la gestión de proyecto, o con la gestión de proyectos, la gestión de riesgo debe ser parte de la gestión integral del proyecto. Entonces, acá nos da los factores críticos de éxito que debemos tomar en cuenta para que nosotros podamos tener un proyecto exitoso en base a la gestión correcta o adecuada de riesgos. Entonces, iniciamos con nuestro primer proceso, que es planificar la gestión de riesgos. Entonces, para poder planificar estos riesgos tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los que van a identificar los riesgos? Obviamente tienen que ser personas con experiencia, que hayan tenido trabajos similares en otros proyectos, hayan tenido responsabilidad de identificación de riesgos en otros proyectos, y obviamente se designa quiénes van a ser las personas encargadas de realizar esta identificación. ¿Cuándo se llevará a cabo la identificación de los riesgos? ¿En qué momento? ¿Qué escala se utilizará para el análisis cualitativo de riesgos? Que voy a analizar alguna escala como es medio, bajo, alto, o si le quiero poner alguna más o alguna menos, yo lo defino en este momento, pero empiezo a planificarlo. ¿Cómo se priorizarán los riesgos? Obviamente, en base a mi análisis cuantitativo y cualitativo, yo voy a poder elegir cuál es la priorización de los riesgos. ¿Qué herramientas se utilizarán para el análisis cuantitativo? ¿No? Si voy a usar un software, voy a hacer alguna simulación para poder yo estimar este análisis o ese impacto cuantitativo del riesgo. ¿Cuáles serán las estrategias a implementar para cada riesgo? ¿Qué estrategias voy a implementar para el riesgo? Obviamente, para poder atender el riesgo o la respuesta a los riesgos se establece en este punto. ¿Y con qué frecuencia se realizará el monitoreo de riesgos? ¿No? Ahí establecemos cada cuánto tiempo se tiene que hacer un chequeo, una vista atrás, un acompañamiento a los riesgos para obviamente no perder ninguno de vista y también actualizar la lista en caso se presente alguno nuevo. Entonces, el proceso, ¿cuáles son los objetivos de planificar la gestión de riesgos? ¿No? De manera más específica, el propósito de este proceso se sintetiza en dos objetivos. Desarrollar la estrategia global para la gestión de los riesgos del proyecto y definir cómo los procesos de la gestión de los riesgos serán integrados con los otros procesos de la gestión de proyectos. ¿No? Este proceso genera como resultado único el plan de gestión de riesgos. No hay otra salida más, simplemente se genera el plan de gestión de riesgos, que es considerado un documento clave para comunicarse con los diferentes grupos de interés del proyecto. Y estamos hablando acá de la interacción con los interesados. Establecer consensos y lo más importante es permitir obtener el respaldo que garantice una gestión de riesgos eficaz a lo largo de todo el ciclo del proyecto. ¿No? Esos son los objetivos principales de planificar la gestión de riesgos. Entonces acá podemos ver nuestra tablita típica de las entradas, herramientas y técnicas y salidas. Y vamos a comentar algunas de las entradas que se tienen que considerar. ¿Y por qué hemos dejado también algo que tengan presente? ¿Por qué se dejó se puede decir, la gestión de riesgos al final? Ya una de las entradas principales es el plan para la dirección de proyecto y acá me indica que son todos los componentes.
¿Qué significa todos los componentes? Que todos los planes subsidiarios o todos los planes que se generaron en todas las áreas de conocimiento forman parte de las entradas o de la información que necesita este proceso para poder planificar todo de manera correcta y completa, ¿no? Luego los documentos del proyecto, el registro de interesados, como les mencioné, los interesados tienen mucho que ver con, se puede decir, con los riesgos, ya que pueden ser catalizadores potentes de que el riesgo se materialice, y obviamente se tiene que tomar en cuenta también a los interesados, ¿no? Por eso que hemos hecho la clase después también para que ustedes ya hayan tenido conocimiento de los interesados. Y bueno, acá los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Bueno, acá lo repetí, no me había dado cuenta que ya los había tipeado, pero acá tengo acá lo que es lo mismo, ¿no? Los OPA y los EF para los que me preguntaron. Las herramientas básicas o principales para esto es el juicio de expertos. Como ya habíamos visto, siempre la experiencia es muy importante para poder ejecutar un proceso de manera exitosa y eficiente. El análisis de datos, se analiza a los interesados, se analiza al interesado, cuál es su, como vimos en la anterior clase, cuál era su interés en el proyecto, cuál era su poder, cuál era su influencia, ¿no? Y en base a ello hacemos un análisis de los interesados y los posibles riesgos asociados a ellos, obviamente, y las reuniones, ¿no? Las reuniones técnicas para poder facilitar todo este trabajo. Y la única salida de este proceso es el plan de gestión de los riesgos. Entonces, vamos a ver acá algunas de las entradas. He puesto un poco más de énfasis en las entradas porque es la mayor cantidad de documentos que yo necesito para poder empezar a planificar los riesgos. El acta de constitución del proyecto, ¿no? Contiene la descripción de alto nivel del proyecto y sus límites, los requisitos de alto nivel y los riesgos, ¿no? Estamos hablando de los límites del proyecto, de los requisitos y de los riesgos en general a un alto nivel. Por eso sirve como un punto de partida, porque ya acá se trabajó previamente los riesgos más grandes y más saltantes. El plan para la dirección de proyecto se debe tener todos los planes secundarios de gestión aprobados, todos en general, de manera que el plan de gestión de riesgos resulte consistente con ellos, ¿no? O sea, el plan de gestión de riesgos tiene que tomar en cuenta a todos los demás planes para poder hacer su planificación de manera correcta y no obviar algún punto que pueda ser importante. Los documentos del proyecto, ¿cuáles son? Es otra entrada, estamos nuevamente en entrada. Contiene detalles de los procesos, mejor dicho, detalles de los interesados en el proyecto y proporciona una visión general de sus roles en el proyecto y su actitud hacia el riesgo en este proyecto. Resulta útil en la determinación de roles y responsabilidades para la gestión de riesgos en el proyecto, así como umbrales de riesgo para el proyecto. Se determinan los roles, responsabilidades para la gestión de los riesgos y los umbrales, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro tope para poder asumir un riesgo? ¿Cuál es nuestro umbral máximo para poder asumir ese riesgo? Recuerden que cuando el riesgo ya es muy fuerte, por lo general se opta por trasladarlo a una persona o una empresa que sea especialista en los riesgos y lo pueda cuantificar de una manera más precisa que nosotros. Y unas entradas, primera vez que estamos describiendo los OPA, siempre hablamos OPA como general, ¿no? Los activos de procesos de la organización, pero para la planificación de riesgos sí quise detallar un poco cuáles son los procesos o los activos de los procesos que se tienen que tomar en cuenta para poder planificar la gestión de riesgos, ¿no? Como ya vimos, los OPA son las políticas, los formatos de declaración de los riesgos, las plantillas para el plan de gestión de los riesgos o el registro de riesgos e informes de riesgos, los roles y responsabilidades, repositorio de lecciones aprendidas procedentes de proyectos anteriores y similares, las definiciones comunes de conceptos y términos de riesgo, categoría de riesgo posiblemente organizadas en una estructura de desglose de trabajo RBS, ¿no? Y las políticas de riesgos de la organización. Si se dan cuenta, son formatos, son definiciones, son conceptos que la organización ya tiene establecidos debido a su larga experiencia de otros proyectos, ya tiene un banco de información que se aplica para los siguientes proyectos, ¿no? No quiere decir que se tenga que aplicar todos, no quiere decir que sean los únicos, ya que el proyecto puede implementar sus propios procesos, pero tiene de punto de partida los activos de procesos de la organización. Entonces, ese es un ejemplo de los activos de procesos de la organización que sirven como entrada
pero obviamente esos son los activos relacionados a riesgos. Cuando vemos OPAs o vemos factores ambientales de la empresa, se están refiriendo obviamente al área de conocimiento que corresponde, ¿no? Es la primera vez que vemos a detalle en qué consisten los activos de procesos de la organización, pero quería que lo tengan en cuenta para que ustedes tengan una idea. Y acá hay la estructura jerárquica de descomposición de los riesgos. Hago la mención de que RBS también puede confundirse con la estructura jerárquica de recursos, ya que es lo mismo, se puede decir, los dos tienen las mismas siglas, RBS, una es Risk y la otra es Resource, y obviamente puede haber confusión, pero estas siglas tienen que darle el sentido de acuerdo al contexto donde se está aplicando, ¿no? Si estoy hablando de recursos, me estoy refiriendo a la estructura de descomposición de recursos. Si estoy hablando de riesgos, me estoy refiriendo a la estructura de descomposición de riesgos. Pero en el PMBOK ambas tienen las mismas, se puede decir, siglas. Y vemos algunas herramientas y técnicas, como por ejemplo el juicio de expertos y el análisis de datos, ¿no? El juicio de expertos, como mencioné, obviamente está presente en todas o en la mayoría de procesos, pero que se busca, ¿no? Que las personas que realicen este trabajo tengan familiaridad con el enfoque de organización para el manejo del riesgo. O sea, conozcan cómo la organización enfrenta sus riesgos, cómo los planifica, cómo los maneja. Y obviamente es lo que se tiene que buscar. Luego, adaptación de la gestión de riesgos a las necesidades específicas de un proyecto. Es una de sus funciones. ¿No? La gestión de riesgos de la empresa tiene que adaptarse a lo que el proyecto requiere. ¿No? No siempre todo va a servir de la misma manera en todos los proyectos. Y obviamente ayuda a identificar los tipos de riesgos más saltantes y a definirlos o clasificarlos de la manera más adecuada. El análisis de datos, ¿para qué nos sirve? En este caso nos enfocamos en analizar a los interesados. Como mencioné, los interesados pueden ser catalizadores latentes de un riesgo y es por eso que se tiene que primero analizarlos. En este caso nos indica que tenemos que determinar el apetito al riesgo de los interesados del proyecto, ¿no? ¿Cuál es la disposición de cada uno de los interesados en asumir el riesgo? Por ejemplo, el cliente hasta qué punto asume un riesgo, la organización o mi oficina principal hasta qué punto va a asumir un riesgo, los bancos, por ejemplo, que son los que muchas veces financian a los proyectos, hasta qué punto van a asumir el riesgo. Entonces yo tengo que identificar cuál es el apetito a los riesgos de cada uno de estos interesados. Justamente por eso se llama análisis de los interesados. Y las principales salidas, en este caso, son el plan de gestión de riesgos, o es la única salida, se podría decir, y que nos da o qué contiene este documento, ¿no? Este plan. Primero, el único proceso o el único resultado de este proceso, no hay más resultados, no hay más salidas. Es un plan secundario o componente del plan para la dirección de proyectos. Como vimos, todos los planes secundarios tienen que terminarse porque son entradas para el plan para la dirección de proyectos, para el plan de gestión de riesgos, pero una vez terminado el plan de gestión de riesgos, forma parte del plan para la dirección de proyectos, ¿no? O sea, es como un ciclo que se va iterando, pero todos los planes subsidiarios o secundarios forman parte del plan general para la dirección de proyectos. Y en este plan de gestión de riesgos se describe la manera en que se enfocarán los procesos de la gestión de riesgos del proyecto. Asimismo, se establecen las estrategias de riesgos, describe el enfoque general para la gestión de riesgos en el proyecto, la metodología, define los métodos, herramientas y fuentes de datos a usar, los roles y responsabilidades, se define el líder, apoyo y miembros del equipo de gestión de riesgos y explican sus responsabilidades. Eso ya lo vimos, o lo hemos mencionado brevemente, pero acá estoy poniendo un poco más de detalle para que ustedes tengan presente qué información o qué resultados tienen que ir plasmados en el plan de gestión de riesgos. Otra de los componentes de este plan de gestión de riesgos es la categoría de riesgo. Proporciona un medio para asegurar los riesgos individuales de cada proyecto. Usa generalmente una estructura de desglose de riesgos, RBS. Recuerden que se puede confundir con la de los recursos. La RBS es una representación jerárquica de las posibles fuentes de riesgo. Recuerden que en el POK hablamos de varias descomposiciones jerárquicas. Una, por ejemplo, es el EDT, o WBS, es una descomposición jerárquica.
La descomposición jerárquica de los riesgos también es otra, la de los recursos es otra, ¿no? Son descomposiciones jerárquicas. La de personas, el organigrama, también es otra. Estamos hablando de que ya hemos conversado de 4 descomposiciones jerárquicas que se usan en el proyecto de acuerdo a la guía del PMBOK. La RBS resulta útil al identificar riesgos o al categorizar los riesgos identificados, ¿no? Acá se identifican y se categorizan los riesgos. Las organizaciones suelen tener una RBS genérica, ¿no? En base a su experiencia y a su plan de respuesta a los riesgos, ya tienen una RBS establecida, pero el proyecto puede desarrollar una RBS a su medida. Puede tomar lo que corresponde, lo que aplica para su proyecto y tomar esa decisión de poder ajustarla. Y acá tenemos un ejemplo de una RBS donde los riesgos los separo en 4 categorías: riesgos técnicos, riesgos de gestión, riesgos comerciales y riesgos externos. Y hago un listado general de estos riesgos, ¿no? Tengo los riesgos técnicos, puede ver afectado el alcance, los requisitos, los supuestos, restricciones, tecnología, infraestructura. Los riesgos de gestión pueden ser de la dirección de proyectos, gestión de programas, operaciones, organizacional, recursos, comunicaciones, ¿no? Y podemos ver cada una de las clasificaciones que se le está dando a los riesgos. Obviamente, esto, como se menciona, es un ejemplo, puede variar de acuerdo a la necesidad del proyecto. Y seguimos con otro de los componentes, se puede decir, del plan de gestión de los riesgos, es las definiciones de probabilidad e impacto de los riesgos, ¿no? Ya hablamos que el riesgo tiene factores que lo clasifican, que es la probabilidad y el impacto de los mismos hacia el proyecto. Las definiciones de la probabilidad e impacto de los riesgos son específicas al contexto del proyecto, ¿no? Vemos que siempre van a ser específicas, no se puede asumir que los riesgos son similares o iguales en otro proyecto. Y reflejan el apetito al riesgo y los umbrales de la organización y los interesados clave. Y el proyecto puede generar definiciones específicas de los niveles de probabilidad de impacto o puede comenzar con definiciones generales proporcionadas por la organización, ¿no? Y acá podemos ver un ejemplo de cómo se están definiendo la probabilidad y el impacto. Vemos la escala: muy alto, alto, mediano, bajo, muy bajo, nulo, y le identifico o le asigno una probabilidad de ocurrencia a cada uno de ellos. Después analizo ya el impacto sobre los objetivos del proyecto, donde tengo los tiempos que se pueden haber impactado el proyecto, y les asigno un costo: 5 millones, de 1 a 5 millones, de 500.000 a 1 millón, obviamente en base a su probabilidad y en base a su impacto. Y en este caso se está haciendo la evaluación, o se está haciendo, se puede decir, análisis para un punto que es la calidad, ¿no? Y esta matriz se puede hacer la misma para lo que es costo, para cronograma, para alcance, para lo que yo crea que se puede haber afectado, impactado. Tengo que hacer esta definición o esta clasificación de probabilidad de impacto de los riesgos. Entonces acá vemos un ejemplo, ¿no? Veamos un par de ejemplos. Un impacto muy significativo sobre la funcionalidad general. Obviamente impacta ya la funcionalidad y obviamente pone en riesgo el éxito del proyecto. Entonces es un ejemplo de cómo se definen las probabilidades de impacto de los riesgos y que forma parte de los componentes del plan de gestión de riesgo, ¿no? Estamos teniendo claro, por favor, que todos tengan claro que sigue siendo la misma salida, el mismo documento que es el plan, pero estamos tocando un poco más a detalle los posibles componentes que puedan tener. Y otro de los, se puede decir, de los componentes, otro de las, se puede decir, partes que pueden conformar este plan de gestión de riesgo es la matriz de probabilidad e impacto. Las reglas de priorización pueden ser especificadas por la organización con anterioridad al proyecto y ser incluidas en los activos de los procesos de la organización, o pueden ser adaptadas para el proyecto específico. Las oportunidades y las amenazas están representadas en una matriz común de probabilidad e impacto, utilizando definiciones de impacto positivo para las oportunidades y definiciones de impacto negativo para las amenazas, ¿no? Entonces yo en esta matriz, esto está en el PMBOK, como acá fuente PMBOK edición 6, ¿no? Yo hago una tabla doble entrada para amenazas y oportunidades, coloco acá
el impacto. Si en caso el impacto es negativo, representa una amenaza; si el impacto es positivo, es una oportunidad. Y la probabilidad de ocurrencia. Estamos hablando de muy alta, alta, mediana, baja y muy baja. Y el impacto si es muy bajo, bajo, moderado, alto o muy alto. Hago una multiplicación cruzada y me da un monto, ¿no? Entonces acá lo que estoy haciendo es ya multiplicando la probabilidad con el impacto, y me da una cantidad o una calificación para cada uno de ellos, y en base a ellos yo priorizo o le doy mayor atención al que tiene obviamente mayor puntaje, ¿no? Si se dan cuenta acá, este puntaje es la combinación de muy alto, de un impacto muy alto negativo, a una probabilidad muy alta que ocurra. Entonces, si yo tengo que esta es la multiplicación y este es el factor más alto, entonces este riesgo, si yo llego a clasificar un riesgo con estos dos parámetros, obviamente este riesgo que tiene este puntaje o esta calificación tiene que ser atendido con mucho detalle, ¿no? Y con mucha importancia, porque es muy probable que pase y su impacto en el proyecto también es muy grande. Entonces, lo mismo para oportunidades. No son herramientas que nos ayudan a nosotros a poder identificar o calificar, mejor dicho, los riesgos de una manera que nos permitan priorizarlos. Entonces, empezamos con la primera pregunta. Desde acá le estoy tocando el punto de OPA, ¿no? Desde su punto de vista, ¿qué activo de procesos de la organización priorizaría para planificar los riesgos en su proyecto? Recuerden, hay una diapositiva entera de los procesos, de los activos de procesos de la organización, y acá solamente coloquen uno desde su punto de vista. ¿Cuál sería, se puede decir, el más importante que tomarían en cuenta? ¿Cuál a ustedes les gusta más? ¿Cuál para ustedes sería más beneficioso optar primero? Es una pregunta libre. Pueden ser de cualquiera de las que figuren en las diapositivas, puede ser cualquiera, pero ustedes léanlas, analícenlas, y en base a su punto de vista póngame solamente una OPA o un activo de proceso que ustedes consideren importante. Es una línea o una palabra. Entonces, por favor, ahí su apoyo para la participación, y estoy ahí atento para poder continuar con la clase. Vamos a dar unos minutos para que todos analicen la pregunta, vayan a la diapositiva bueno, no tienen la diapositiva de OPAs porque no lo he compartido, pero yo se los leo ahorita. Un segundo. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, sí lo pueden descargar, si no me equivoco, como yo lo compartí por el aula virtual para la presentación, pueden descargarlo. Obviamente no es la final, va a sufrir modificaciones, pero para el ejercicio sí pueden descargarlo y pueden ver la diapositiva donde están los activos de proceso de la organización, por favor. Y ahí vayan completando su respuesta.
A ver, vamos leyendo las respuestas mientras compañeros pueden ir completando, pero a ver, formatos de declaración de riesgo, roles y responsabilidades, planificar la gestión de riesgos, esto creo que no es un OPA, no, esto más que todo es el proceso. Estructura de roles de riesgos RBS, política de riesgo, la categorización de los riesgos, priorizar en categoría y planificar la gestión de riesgos. Un segundo, voy a mover esto. Framework priorizar la gestión de riesgos. Los repositorios, definiciones, categoría de riesgo posiblemente organizadas. No se dan cuenta, la pregunta va orientada a los procesos o los activos de procesos de la organización. Entonces, si bien es cierto, las respuestas van o sirven para poder planificar los riesgos, los activos son, se puede decir, las herramientas que la organización ya tiene establecidas para poder iniciar la gestión de riesgos. Obviamente, todas las herramientas que nos da la organización no las voy a usar al 100% porque son herramientas muchas veces generales o que sirvieron para diferentes proyectos. Pero para mi proyecto actual yo tengo que verlas, revisarlas y empezar a analizar cuál es la que se amolda más a mi proyecto o cuáles son las que me pueden servir y en base a ello empezar a trabajar mi planificación de riesgos. Responsabilidades y categorías de riesgo, plantillas para el plan de gestión, registro e informe de riesgo. Por ejemplo, es correcto, las plantillas son activos, ¿no? Recuerden que los activos del proceso de la organización son los procedimientos, los formatos, las plantillas, todo el conocimiento, las lecciones aprendidas que tiene la organización, las estructuras de desglose de trabajo, las estructuras de desglose de riesgo que la organización puede tener como genéricas, todas ellas forman parte de los procesos, o mejor dicho, de los principales activos que se pueden tomar en cuenta. Entonces, ok, muchas gracias por su participación. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de 14. Entiendo que 4 no quieren participar, pero está bien. Vamos, entonces vamos a descargar y continuamos con la presentación. Entonces, con este ejemplo, quería que ustedes tengan un poco más, con esta pregunta, mejor dicho, tengan un poco más claro, refuercen que es un activo del proceso de la organización. Y esto está detallado en la diapositiva donde se detallan, se describen los principales OPA a tomar en cuenta. Luego de yo haber identificado los riesgos, mejor dicho, haber planificado, realizado mi plan de gestión de riesgos en base a todas las herramientas que hemos visto y haber obtenido mi plan de gestión de riesgos como única salida, ya inicio la identificación de los riesgos. Una vez realizado el plan de gestión de riesgos, es necesario comenzar con la identificación de los eventos riesgosos que, si ocurriesen, afectarían el resultado del proyecto, ya sea para bien o para mal. Recuerden que hay riesgos positivos y hay riesgos negativos. Se debe prestar especial atención a la identificación de los sucesos que puedan afectar seriamente al proyecto, aun cuando su probabilidad de ocurrencia fuese muy baja. La identificación de riesgos incluye documentar las características de los riesgos individuales y del riesgo general del proyecto. ¿No? Acá yo identifico los riesgos, sean malos o positivos o negativos, para poder analizar y ver cómo me van a impactar y si también estoy dispuesto a asumirlos, o se puede decir hasta qué punto estoy dispuesto a exponerme a ese riesgo. A ver, un riesgo positivo que yo puedo estar esperando y monitoreando, por ejemplo, es yo necesito pasar por una zona, o hacer trabajos en una zona donde actualmente la sociedad o se puede decir la comunidad o el comité de representantes de esa comunidad no está de acuerdo. Pero como siempre hay una especie de disputa entre poderes, hay otro grupo que está postulando o que dentro de unos meses probablemente asuman el liderazgo de esa comunidad. Entonces, yo tengo una muy buena relación con con el grupo que actualmente no tiene, se puede decir, el poder o no forma parte de este comité o esta mesa directiva. Entonces, yo espero a que ellos ganen, ¿no? Entonces, estoy asumiendo un riesgo al esperar que ellos ganen y podamos tratar de una mejor manera los accesos y los trabajos en esa zona.
Y en caso de materializarse ese riesgo, o sea, en caso de que estas personas hagan elegidas los nuevos miembros directivos de esta mesa de la comunidad o de la población, obviamente yo me voy a ver beneficiado porque yo ya trabajé con ellos. O sea, yo tengo una buena relación, los he apoyado, los he escuchado. Con los que están actualmente no he tenido relación, esperé unos 2, 3, 4, 6 meses, se hizo el cambio y obviamente ese riesgo se dio y fue beneficioso para mí. Entonces es un ejemplo de un riesgo positivo. Obviamente el riesgo negativo sería que se mantengan las otras personas y eso me obligaría a seguir negociando de una manera más lenta, más retardada, pero bueno, es parte de nuestro trabajo hacer eso. Entonces continuamos con la identificación de riesgos. Cuando un riesgo es identificado, luego de ser declarado, ¿no? Primero tengo que identificarlo y una vez que lo identifico, tengo que declararlo sí o sí. Este paso es importante. En este paso es importante asegurar de que la declaración sea consistente y no genere ambigüedades. O sea, cuando uno declara un riesgo, tiene que ser muy claro en lo que está colocando respecto al riesgo, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo en un momento. La claridad en el entendimiento del riesgo es fundamental para su posterior análisis y el desarrollo de las respuestas efectivas. Entonces, la forma general es la siguiente. Debido a esta causa, ¿no?, puede ocurrir este riesgo, el cual traería como consecuencia este efecto. Entonces, un ejemplo ya un poco más real es, debido al adelanto de lluvias, algunas actividades del proyecto podrían ser paralizadas, lo que generaría un retraso en la entrega final, ¿no? Este es un riesgo muy clásico en las obras que se realizan en la sierra o en la selva. En Lima, por lo general, no son tan comunes o los daños no son tan, no se sienten tanto, las paralizaciones no se sienten tanto por lluvias. Pero en la sierra, en los meses de diciembre a marzo o abril incluso, y en la selva, las lluvias son tan fuertes que incluso se generan con tormentas eléctricas que prácticamente hacen que paralice el trabajo porque no se puede trabajar. Y peor aún, si estás trabajando en un lecho de río, en un cauce de río, obviamente el, el problema va a ser peor, ¿no? O sea, prácticamente ahí no es que puedas trabajar mediodía, puedes trabajar por horas, no, ahí simplemente no puedes trabajar porque el río crece de tal manera que tu frente de trabajo en ese momento está bajo el agua. Entonces vas a paralizar y vas a tener que postergar. Entonces yo tuve en una hora, les cuento una experiencia, estábamos realizando una presa de agua. Bueno, era un proyecto integral, ¿no? Era una planta concentradora, una planta de proceso de minerales de oro en Arequipa, en la región de Cayoma. Más o menos estábamos a 4.500 metros de nuestro campamento y las obras estaban a esa altura. Y estábamos realizando, obviamente, el trabajo de la presa, que era uno de los frentes, y teníamos que forrar la presa con geomembrana. Se estuvo trabajando, sabíamos que en enero empezaban las lluvias y las lluvias no se dieron en enero con la frecuencia o con la fuerza que se esperaba y se aprovechó porque estábamos atrasados. Pero el riesgo era latente. Pero en ese momento teníamos que apelar solamente a nuestra suerte porque obviamente podía haber un problema. Lo que no se hizo, yo creo, en ese momento es acelerar los trabajos de soldadura. Ustedes saben que la geomembrana tiene que soldarse para que ya quede totalmente sellada y impermeabilizada y obviamente ya no tenga contacto el agua con la tierra o con las capas de recubrimiento que le damos, que haya sido conformada la presa y el fondo de la presa. Y recuerdo que cuando salí de bajada porque salíamos 7 días, empezó a llover justo ese día y cuando regresé después de 7 días, ya la presa estaba prácticamente a tope, inclusive el agua se estaba rebalsando, o sea, había sido tanta la lluvia que la presa había sido llenada y no se había terminado de realizar la soldadura. Entonces habían pliegues que se habían quedado simplemente superpuestos y obviamente al momento de llenarse de agua, mucha del agua empezó a filtrar en la presa. Entonces fue un daño, primero, en impacto en el tiempo, nos perjudicó mucho, y también hubo un daño físico al trabajo, ¿no? Entonces, una vez que paró la lluvia, se empezaron a hacer bombeos. O sea, imagínense bombear toda una presa de agua para poder sacar el agua y una vez secarla y después de secarla, evaluar los daños y ver cómo se dañó primero el recubrimiento, porque ustedes saben que toda presa tiene diferentes recubrimientos de material. Antes de colocar yo la geomembrana,
Por lo general coloco una capa de arcilla que se llama Soliner, que sirve como impermeabilizante. Coloco a veces filtros de grava, diferentes tipos de afirmados, que voy conformando el cuerpo de la presa y el fondo, obviamente, de acuerdo al diseño de ingeniería. Y se tuvo que primero bombear todo el agua, retirar el agua. Después de bombear el agua se tuvo que hacer las reparaciones y después se tuvo que realizar nuevamente la soldadura. Obviamente el impacto en costo y en tiempo fue muy grande, pero es un ejemplo muy común de lo que pasa en proyectos en la sierra y en la selva del Perú. Entonces acá vemos nuestra tablita de siempre, ¿no? Vamos a identificar las entradas, las herramientas y técnicas y las salidas. Una de las entradas principales es el plan para la dirección de proyectos, y vemos acá que tenemos casi todos los planes. Vemos los planes de gestión de requisitos, cronograma, costos, calidad, recursos, riesgos, como principales planes de gestión para poder yo identificar los riesgos. Y las líneas base de alcance, costo y cronograma también son unas entradas principales para yo poder iniciar con la identificación de riesgos. Adicional a eso tengo los documentos de proyecto, los acuerdos, los contratos, las adquisiciones, ¿no? Los acuerdos y los contratos pueden ser acuerdos, como ya les dije siempre, con el cliente, con la entidad o con la persona que nos ha contratado, y con los proveedores. Obviamente los que nos dan las adquisiciones, nos dan los productos, también tenemos acuerdos, y en base a esos acuerdos es que yo tengo que identificar también los riesgos, porque acá incluso están, se documentan ya las penalidades, se puede decir los, todo el impacto económico que puede ocurrir en el proyecto si es que yo no cumplo algo debido a un riesgo. Es por eso que se toman bastante las entradas. Como hemos dicho, los acuerdos se toman como una entrada muy importante para poder identificar los riesgos. Y las principales herramientas y técnicas son la recopilación de datos, tormenta de ideas, lista de verificación, entrevistas, a los análisis de datos, análisis de causa raíz nuevamente, que hemos usado ya en varios procesos anteriores, el análisis de supuestos y restricciones, el análisis FODA, ¿no? He escuchado la matriz FODA, vamos a verlo también a detalle en las siguientes diapositivas, las habilidades interpersonales y de equipo, como la facilitación y listas rápidas, y las reuniones. Obviamente las reuniones van de la mano con la facilitación, y el juicio de expertos obviamente también influye bastante en estas herramientas, ¿no? Y como sabemos, las reuniones siempre es la principal herramienta para que todo interactúe y fluya de la mejor manera. ¿Cuáles son las principales salidas de la identificación de riesgos? Obviamente es el registro de riesgos, el informe de los riesgos basado en el registro de riesgos, y se actualizan algunos documentos del proyecto, como por ejemplo el registro de supuestos, ya que yo pude haber asumido en los documentos del proyecto que fue como entrada, que obviamente está en el registro de supuestos, puede haber asumido algo. Al momento de identificar los riesgos, este registro de supuestos varió, entonces tengo que actualizarlo. El registro de incidentes y el registro de lecciones aprendidas, ¿no? Son los documentos que se actualizan luego de poder, luego de haber yo identificado los riesgos. Veamos un poco de las herramientas y técnicas. Podemos ver acá la recopilación de datos como una de las principales herramientas que hemos mencionado, y a detalle hablaremos de la tormenta de ideas. La tormenta de ideas tiene como objetivo obtener una lista completa de riesgos individuales y las fuentes de riesgo general. Por lo general participa un grupo multidisciplinario que no forma parte del equipo. Se requiere la guía de un facilitador, una persona que haga que las ideas obviamente fluyan en el camino que se desea. Las sesiones pueden ser abiertas o más estructuradas, y se pueden usar como marcos de referencia las categorías de riesgo de la RBS. ¿No? Aquí es una herramienta que se utiliza por lo general con equipos que no forman parte del proyecto, pero tienen experiencia en análisis de riesgos, y muchas veces se hacen trabajos independientes y se hacen unas técnicas para confluir las ideas de todos de manera independiente. Otra herramienta y técnica es la recopilación de datos. ¿No? Acá, si se dan cuenta, seguimos en recopilación de datos, pero ahora vamos a ver otra herramienta que es la lista de verificación. Es una lista de elementos, acciones o puntos a ser considerados. A menudo se utiliza como recordatorio. Se desarrollan sobre la base de la información histórica y del conocimiento acumulado a partir de proyectos similares y de otras fuentes de información. Entonces, acá podemos ver un ejemplo de una lista de verificación donde se hace un listado de los riesgos potenciales.
los riesgos potenciales, y obviamente se verifican en caso se estén haciendo un seguimiento o se hayan materializado, se van haciendo un checklist, ¿no? Ese es el objetivo de la lista de verificación. Por eso dice, a menudo se utiliza como recordatorio, porque acá yo la leo y recuerdo que hay riesgos que probablemente me pueda haber olvidado en el día a día, en el trabajo constante, los pueda haber perdido de vista, y acá los vuelvo a recordar. Seguimos con la recopilación de datos, y otra herramienta es la entrevista, o técnica es la entrevista, ¿no? Aplicada generalmente a participantes experimentados del proyecto, interesados y expertos en la materia, ¿no? Muchas veces los riesgos, dependiendo del proyecto o la complejidad, son, se puede decir, se necesitan opiniones ya de personas externas con mucha experiencia, como por ejemplo los analistas de riesgos de las compañías de seguros, los bancos también tienen sus propios analistas de riesgos, que nos van a orientar y nos van a ayudar a poder hacer yo una mejor recopilación de datos. Obviamente los interesados también tienen que ser parte de estas entrevistas, si es que yo quiero saber cuáles son sus expectativas y en qué momento alguna actitud o acción de ellos puede originar un riesgo en el proyecto. Debe aplicarse en un ambiente de confianza y de confidencialidad, con la finalidad de fomentar contribuciones honestas e imparciales. Obviamente, siempre esa entrevista tiene que ser no un interrogatorio, obviamente, sino tiene que hacerse de una manera cordial, coloquial, sobre todo con los interesados, ya que en base a ello es que yo quiero sacar alguna información, ¿no? Si obviamente voy yo a la mala o con el pie en alto, como se dicen, o simplemente voy a tratar de sacar información a como el lugar, voy a provocar un rechazo y muy probablemente no tenga la información que yo requiera. Por eso se recomienda que se tiene que hacer en un ambiente de confianza y confidencialidad. Luego de haber recopilado los datos, ¿qué tengo que hacer? El siguiente proceso es analizarlos. Entonces acá yo tengo que analizar, el análisis de la causa raíz, por ejemplo, es una de las herramientas o técnicas, mejor dicho, que se utilizan en muchos procesos. Lo hemos utilizado en calidad, lo hemos utilizado en interesados y ahora lo volvemos a utilizar en riesgos, ¿no? Identificar cuáles son las principales causas que ocasionan los riesgos. Obviamente ese es el objetivo del análisis de causa raíz. Y análisis de supuestos y restricciones, revisar los supuestos utilizados en los planes del proyecto para analizar si están completos y son consistentes. Aquellos casos de inexactitud o inconsistencia en las hipótesis o supuestos suelen ser focos de riesgos potenciales. Por su parte, revisar la validez de las restricciones, ya que si fuera posible levantar alguna restricción, podrían aparecer oportunidades, ¿no? Entonces, hacer un análisis de supuestos y riesgos. Ya sabemos que toda planificación, todo análisis de interesados, todo análisis de riesgos se basa en supuestos, porque de acá yo parto suponiendo que algo va a pasar. Y obviamente también en base a restricciones, porque la restricción va a indicar si es que yo puedo hacer algo o no en ese momento y qué tengo que hacer para que esta restricción se levante y poder, se puede decir, seguir ejecutando, o como dice acá, podría aparecer una oportunidad en caso la restricción se levante, ¿no? Entonces, se tiene que tener claro ambos conceptos para yo poder hacer un buen análisis de riesgos. Y acá tenemos la otra herramienta, ¿verdad? Técnica para yo analizar los riesgos, es el análisis FODA, ¿no? Que es un análisis en donde se identifican las debilidades. Las debilidades son, o se le denominan a los riesgos negativos internos. Acuérdense de esto porque esto lo vamos a estar en la siguiente pregunta. Los riesgos negativos internos son las debilidades, ¿no? O sea, todo lo que se considera como algo interno, un riesgo que puede originarse dentro del proyecto o dentro del equipo, se le denomina debilidades. Las amenazas son los riesgos negativos, pero externos, que están fuera de nuestro control y se van a mantener, se puede presentando como amenazas. Las fortalezas son los riesgos positivos internos, ¿no? A todo lo bueno que tenga el equipo, todo lo bueno que pueda suceder, se le denomina fortaleza, y oportunidades se le denomina a los riesgos positivos externos. Entonces nos vamos dando cuenta que los riesgos internos son las debilidades y las fortalezas, negativo y positivo respectivamente, y los riesgos externos son las amenazas, que serían los negativos, y las oportunidades, que serían los positivos. Ambos son los externos. Acá podemos ver un cuadro donde se ve, por ejemplo, un ejemplo de este análisis, las fortalezas.
por ejemplo, la experiencia en dirección de proyectos y la sólida infraestructura tecnológica que puede tener la organización. Es una fortaleza ya que es algo interno. Las oportunidades aplican buenas prácticas mundiales en dirección de proyectos, respaldo de los stakeholders y desarrollar la gestión del conocimiento. Son oportunidades, estamos hablando de riesgos positivos pero externos. Las debilidades, clima laboral conflictivo, procesos poco definidos. Son las falencias que yo tengo internamente y obviamente representan un riesgo negativo, pero es interno. Y un riesgo negativo externo que viene a ser la amenaza es, por ejemplo, la alta rotación de personal, algo que yo no puedo controlar, y una información poco confiable, ¿no? Que he podido recopilar alguna información que no tiene la confiabilidad que yo requiero para poder realizar un análisis eficiente. Entonces, ese es un ejemplo del análisis. Recuerden que el FODA se basa en estos cuatro puntos, ¿no? F de fortaleza, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas. Por eso, a eso se debe sus siglas. Y las otras herramientas, otra técnica, por ejemplo, ya pasamos a las habilidades interpersonales y de equipo. Y siempre hablamos de facilitación en varios de los procesos y ahora quise detallarles un poco más en qué consiste la facilitación, ¿no? La facilitación es una habilidad que tiene que tener todo director de proyecto o todo líder de reunión y que hace que mejore la efectividad de muchas de las técnicas utilizadas para identificar riesgos individuales del proyecto y las fuentes de riesgo general del proyecto. Obviamente acá estamos enfocados en riesgo, pero la facilitación es para todo tipo de procesos y para todo tipo de información que yo quiero poder, se puede decir, hacer que mi equipo la exponga de una manera adecuada. Un facilitador experto que puede ayudar ¿en qué puede ayudar a los participantes? En mantener centrados en la tarea de identificación de riesgos, o sea, que se mantengan centrados en la tarea, no se desvíen, no vayan por las ramas y obviamente sea la reunión mucho más larga e improductiva. Seguir con precisión el método asociado con la técnica, se ayuda a que se continúe con el método y la técnica, obviamente, para asegurar que el trabajo sea eficiente y en el menor tiempo posible. Garantizar descripciones claras de riesgo, identificar y superar las fuentes del sesgo y resolver cualquier desacuerdo que pueda surgir. Obviamente, este nivel de un facilitador, como dice acá, es un facilitador experto, que puede ser una persona ya que tiene mucha experiencia en manejo de estas reuniones, puede ser un profesional de riesgos, como le dije, podemos contratar a un especialista de compañía de seguros que nos ayude a hacer un análisis adecuado. Son habilidades que tienen que manejar las personas y obviamente son personas que están capacitadas, ¿no? Y el director de proyecto tiene que estar se puede decir, en este nivel. Una de sus principales funciones es la facilitación que les tiene que brindar a su equipo. Y las salidas o las principales salidas de este proceso, que es identificar los riesgos, obviamente es la lista de riesgos identificados. Es un identificar único, no hay más. La descripción con el nivel de detalle necesario, como les dije, no solamente se identifica a los riesgos, sino se le hace con un detalle necesario o requerido para el proyecto, y se hace una declaración estructurada de riesgo, la causa, el riesgo y el efecto, ¿no? Acá se declara como, vamos a retroceder un poco, el ejemplo que les puse, este es una declaración, ¿no? Entonces acá cuando nos dice se identifica, luego se declara, y es una causa, el riesgo y el efecto, ¿no? Entonces se puede decir el análisis que se tiene que hacer y se tiene que declarar los riesgos como parte de la salida principal de este proceso. Mientras más claro y más detallada esté esta declaración, obviamente va a ser mucho mejor entendido por todos, ¿no? Y evitamos confusiones. Luego el dueño o propietario de los riesgos, ¿quién es el que, se puede decir, la persona que puede hacer que este riesgo se presente y quién es el que lo va a asumir, ¿no? Entonces está configurado durante el proceso de realizar el análisis cualitativo de riesgos, ¿no? Esto obviamente se colocan los dueños de cada riesgo, quién va a asumir, quién puede originar el riesgo, pero como dice acá, esto ya se hace un análisis un poco más profundo de esta lista, porque estamos dando acá un registro, cuando hagamos el análisis cualitativo, ¿no? O no sé, cualitativo de los riesgos.
la lista de repuestos potenciales a los riesgos. Esto será confirmado durante el proceso planificar la respuesta a los riesgos. ¿No? Que es una lista de posibles respuestas, de acuerdo al expertise, de acuerdo al análisis. Una vez identificados los riesgos, yo puedo decir, ok, voy a responder de esta forma, se puede decir un listado muy rápido o no tan detallado, pero eso se confirma en el proceso de planificar la gestión a los riesgos. Y los disparadores, se identifican los disparadores, son los factores que pueden desencadenar el riesgo, eventos o condiciones que indiquen que el riesgo está a punto de ocurrir. Acá se identifican los disparadores, como se dice acá, son los factores que van a hacer que el riesgo se pueda presentar, se pueda desencadenar, y obviamente los tengo que tener identificados. ¿Para qué? Para que esos, hagamos todo lo posible para que no se presenten. Y en caso veamos que uno y es inevitable, obviamente ya sabemos que el riesgo se va a materializar. Entonces es muy importante, alumnos, tener se puede decir, estas partes o estas listas o estos productos como parte de la salida principal, que es el registro de riesgos, ¿no? Que es la salida más importante de este proceso. Entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta. Y acá le estoy haciendo la pregunta del FODA, ¿no? En el análisis FODA, ¿cómo se determina o cómo se denomina a los riesgos positivos, negativos, internos? ¿No? Recuerden que tenemos riesgos internos y riesgos externos, y en ambos casos hay positivos y negativos. ¿Cómo se denomina al positivo y al negativo? Son dos palabras nomás la respuesta, por favor, su nombre y pongan su respuesta, por favor. Voy a copiar la pregunta para que quede registrada. Por favor, ahí sus respuestas. Por favor, ¿cuáles son los riesgos positivos, negativos, internos? ¿Cómo se les denomina? Por unos minutos ahí para que puedan responder y poder considerar su participación en clase. Gracias.
A ver, no, todas las respuestas son correctas, ¿no? Entonces veo que les ha quedado claro el concepto, ¿no? Internas van a ser las debilidades y fortalezas, obviamente negativo y positivo como han puesto algunos. Kalenka nos pone los ejemplos. Debilidad es un clima laboral conflictivo, obviamente esa es una debilidad muy grande en los proyectos y es muy frecuente. Es muy frecuente porque a veces hay conflictos, como cuando vimos equipos, era importante establecer el acta, ¿no?, de constitución del equipo para que se pongan las reglas y cuando se genere un conflicto, obviamente, solucionarlo inmediatamente, ¿no? Y fortalezas, obviamente, puede ser una experiencia en dirección de proyectos, de director de proyecto o del equipo en general. Pero está bien, todas las respuestas están correctas. 5, 6, 7, 8, 9. Continuamos con los mismos 10 que están participando. Entonces, continuamos con la clase y seguimos con el siguiente proceso. Vamos a ver con el siguiente proceso. Y el siguiente proceso, 11.3, es realizar el análisis cuantitativo o cualitativo, de riesgos, ¿no? El siguiente proceso va a ser el cuantitativo, pero ahorita vamos a hablar del cualitativo. Es el proceso que nos sirve para priorizar los riesgos del proyecto. Se hace un ranking de riesgo para un análisis o una acción posterior. Se evalúa la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos. Acá combinamos probabilidad de ocurrencia e impacto, así como otras características. No solamente recomiendan que nos basemos en estos dos, sino que veamos también otras características que vamos a ver más adelante, otros parámetros a considerar. Y tales evaluaciones son subjetivas, ya que se basan en la percepción del riesgo por parte del equipo del proyecto y otros interesados. De acuerdo con el PMBOK, edición 6, el beneficio clave de este proceso es que permite disminuir el nivel de incertidumbre y enfocarse en los riesgos de mayor prioridad. PMBOK, sexta edición. Entonces, esos son, se puede decir, los objetivos principales de este proceso. Y seguimos con más objetivos, que es la percepción del riesgo, introduce sesgos en la evaluación de los riesgos identificados. De modo que debe prestarse atención en la identificación de dichos sesgos y en su corrección. Se identifica o confirma un dueño del riesgo para cada riesgo. ¿Quién va a asumir la responsabilidad de planificar una respuesta adecuada al riesgo y garantizar que se implemente? También se establecen los fundamentos para realizar el análisis cuantitativo de riesgos si se requiere si se requiere en este proceso, ¿no? O sea, es como que es el punto de partida. Primero iniciamos por el cualitativo para después, en base a nuestro análisis, iniciar con el cuantitativo. Entonces, nuestro cuadrito de toda la vida, las entradas principales, ¿cuáles son? El plan para dirección de proyectos, básicamente se tiene que tomar en cuenta el plan de gestión de riesgos. Como ya vimos, el plan de gestión de riesgos se planificó los siguientes procesos y obviamente es una entrada importante para poder hacer el análisis cualitativo de riesgos, ya que acá se estableció muchos parámetros, muchas directrices para yo poder hacer los análisis cualitativos y cuantitativos y los siguientes procesos obviamente también. Y de los documentos de proyecto, los registros de supuestos, los registros de riesgos y registros de interesados, ¿no?, como principales documentos de proyecto, y los OPA y los EF. ¿Cuáles son las principales herramientas y técnicas? El juicio de expertos, la recopilación de datos, el análisis de datos, que es la evaluación de la calidad de los datos sobre los riesgos. Obviamente tengo que evaluar qué tan bueno o qué tan confiables son los datos que yo he podido recopilar ¿no?, en la anterior herramienta, porque yo recopilé y no quiere decir que esos datos sean totalmente certeros. Entonces acá yo, ¿qué hago? Analizo esos datos, evalúo qué tan buenos son y también evalúo la probabilidad e impacto de los riesgos. Luego, otras herramientas son nuevamente las habilidades interpersonales, se hace la categorización de riesgos y la representación de datos, matriz de probabilidad e impacto, ¿no? Es una herramienta que nos sirve para poder yo representar los datos
obviamente, del riesgo basados en su probabilidad de impacto, y obviamente las reuniones y los juicios de expertos que son parte de poder hacer todo este análisis de una manera eficiente, ¿no? ¿Cuáles son las principales salidas? Se actualizan algunos documentos del proyecto dependiendo qué resultado hayamos tenido al momento de hacer nuestro proceso, que es el registro de supuestos, el registro de incidentes, el registro de riesgos y un informe de riesgos. Se genera un informe de riesgos, se actualiza el informe de riesgos que se genera en el anterior proceso. Ya que cuando identificamos los riesgos, acompañado de la identificación de riesgos, también hubo un informe de riesgos y ese documento también puede ser actualizado después de hacer el análisis cualitativo, perdón. Entonces, acá describimos nuevamente algunas herramientas y técnicas. Podemos ver la evaluación de calidad de datos sobre los riesgos, ¿no? Recuerden, yo ya recopilé los datos, ahora yo qué tengo que hacer, tengo que evaluar qué tan buenos son esos datos. Entonces, acá valora el grado en que los datos sobre los riesgos individuales del proyecto son precisos y confiables como base para el análisis cualitativo de riesgos. Obviamente, si yo voy a hacer un análisis cualitativo, voy a hacer el esfuerzo de hacer el análisis cualitativo de los riesgos, tengo que tener la certeza de que la información que estoy analizando es buena, es fiable, ¿no? La calidad de los datos de riesgos puede ser evaluada a través de un cuestionario que mida las percepciones de los interesados del proyecto sobre diversas características. Por ejemplo, integridad, objetividad, pertinencia y oportunidad. ¿No? Acá, como dices, a través de un cuestionario que mida percepciones de los interesados del proyecto, ¿no? Se puede hacer una encuesta o un cuestionario que nos permita evaluar cuál es la percepción en base a se puede decir, estas características o estos factores que tengo que tomar en cuenta, ¿no? Que es la integridad, la objetividad, la pertinencia y la oportunidad. Es una herramienta que me sirve y que tengo que hacerla antes de hacer cualquier análisis porque de nada me serviría hacer un análisis de información que no sea confiable. Otra herramienta es la evaluación de probabilidad e impacto, ¿no? Toma en cuenta la probabilidad de ocurrencia de un riesgo específico. La evaluación de impacto de los riesgos toma en cuenta el efecto potencial sobre uno o más de los objetivos del proyecto y se evalúan la probabilidad y el impacto para cada uno de los riesgos individuales identificados. Acá puedo ver, ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo, el riesgo, ¿cuál es? Y este análisis se puede hacer para todo tipo de riesgos y obviamente las ponderaciones se estiman en base a la experiencia, a información de otros proyectos, ¿no? No necesariamente tiene que ser la misma, pero son grandes referentes. Entonces, debido al tamaño y ubicación del proyecto, el sindicato presionará por cupos de trabajo y como consecuencia se darían manifestaciones violentas. Esto es un problema muy clásico o muy típico acá en Lima, por los temas sindicatos que ustedes deben haber escuchado, y estos obviamente se dan con mayor frecuencia, como dicen, la gran extensión del proyecto, como por ejemplo una obra de saneamiento, ¿no? Una obra de saneamiento es una obra abierta que está en la calle, que está pasando por muchos barrios, muchas avenidas, muchas urbanizaciones, y cada urbanización tiene sus propios sindicatos, y eso que genera que tú tengas que negociar con todos, o por lo menos tienes que negociar con el que pueda dominar toda la zona. Pero para llegar a ese acuerdo siempre se dan estas manifestaciones o enfrentamientos violentos que muchas veces terminan con muertes y todo eso. Entonces, ese es el riesgo, y yo empiezo a ponderar cuál puede ser, se puede decir, el peso que le doy a cada uno de estas fases del proyecto, ¿no? Alcance, tiempo, costo, calidad. Le doy un porcentaje y le asigno una probabilidad, que puede ser, mi escala puede ser de 5 a 1 y le doy una probabilidad alta a todos, porque es muy probable que pase debido al tipo de obra, y le genero un impacto, ¿no? O sea, le asigno un impacto. Obviamente puede ser una escala de 1 a 5, el alcance tiene un impacto de 1, porque mi alcance no se haya perjudicado mucho, pero puede haberse afectado. Si me retiran parte del alcance, el tiempo sí se puede ver afectado por paralizaciones, por temor de la gente que no quiera trabajar, muchos problemas. El costo también, porque obviamente gente paralizada o vandalismo puede ocasionar fuerte costo.
y la calidad también se puede ver afectada, pero en mínimo, con un mínimo impacto, ¿no? Entonces, obviamente, como les digo, estos factores o estos números son asignados por expertos y en base quizás a reuniones, a conversaciones, y se hace la multiplicación y se establece se puede decir un resultado de probabilidad por impacto y eso lo multiplico por el ponderado o el peso que le di a cada uno de ellos. Y obviamente esto que me da una nota final, así como se sacan los promedios de ustedes, donde se califica el riesgo. Entonces, para mí, este riesgo tiene 8.6 y este mismo ejercicio lo puedo hacer con diferentes tipos de riesgos y obviamente el que me sale con mayor puntaje es el que yo tengo que atender con mayor, este, se puede decir con mayor detalle, con mayor cuidado y tengo que priorizarlo por encima de todos. Justamente para eso se hace el análisis cualitativo, para poder yo determinar y priorizar los riesgos que debo atender. Adicional a la probabilidad y el impacto, tengo otros parámetros que debo considerar, como les comenté, no solamente basarnos en esos dos, y el PMBOK recomienda considerar otros como por ejemplo el impacto estratégico y hacerme la pregunta, ¿el riesgo impactará sobre los riesgos estratégicos de la organización? Puede ser una pregunta para poderlo clasificar. Detectabilidad, ¿el riesgo es fácil o difícil de detectar? La conectividad, si ocurre el riesgo, desencadenará otros riesgos. La manejabilidad, ¿el riesgo es fácil o difícil de gestionar? La controlabilidad, ¿el riesgo es fácil o difícil de monitorear? La propincuidad, otros interesados perciben ser afectados por ese riesgo, o sea, quiere decir que quizás no solamente sea un riesgo para mí, sino para otro interesado. La proximidad, plazo antes de que el riesgo impacte al proyecto, ¿no? Obviamente tengo un horizonte de tiempo en que yo evalúo cuándo va a impactar o cuándo posiblemente va a impactar al proyecto. La urgencia, plazo para implementar una respuesta efectiva después que ocurre algo. No, una vez que se materializa el riesgo, en cuánto tiempo yo tengo que reaccionar para poder tener la respuesta efectiva. Y la inactividad es el plazo desde que ocurre el evento hasta que impacta, ¿no? Entonces, muchas veces puede ocurrir el evento y todavía no impacta, entonces hay un lapso, hay un plazo que está ahí libre. Entonces, son factores o parámetros que se tienen que tomar en cuenta para también hacer un análisis cualitativo, ¿no? Lo que me está diciendo el medio acá es que no solamente me base en estos dos, que es probabilidad de impacto, sino que tome en cuenta estos también. Entonces, como les dije, va a depender del tipo de riesgo, va a depender del tipo de proyecto, va a depender del criterio que tengan las personas que hagan esta evaluación, de la experiencia, de la información de proyectos pasados para tomar las mejores decisiones y hacer una evaluación cualitativa de riesgos más adecuada, ¿no? Y otra herramienta es la categorización de los riesgos. La categorización de los riesgos las categorías están definidas en el plan de gestión de riesgos. Primero, ya las definí dentro del plan de gestión de riesgos y los riesgos se pueden caracterizar, y acá las confirmo cuando hago un análisis más detallado y se pueden categorizar porque por fuentes de riesgo se puede usar la RBS, como vimos un ejemplo de RBS donde están las posibles fuentes de riesgo, área de proyecto afectada, se puede usar el EDT, obviamente si se dan cuenta, si yo tengo un entregable que puede verse afectado, un paquete de trabajo por algún riesgo, lo identifico en el EDT, las fases del proyecto, los roles y responsabilidades y las causas raíces comunes, ¿no? Acá se categorizan los riesgos o se recomienda que se puedan categorizar usando estas herramientas. Y acá tengo unos ejemplos de cómo se categorizan los riesgos por causas. Por ejemplo, causa política, tengo guerras, el cambio en la legislación, opinión pública y gobierno débil. Causa económica, caída de demanda, competencia, inflación, tipo de cambios. Causa interna o de proyecto, mala planificación, falta de liderazgo, falta de capacitación, falta de control. Causa natural, mal clima, incendio, terremoto. Causa financiera, falta de financiación, bajo margen y baja rotación. Entonces, un ejemplo, obviamente, puede aplicar muchas a casi todos los proyectos, otras no, pero se pueden quizás añadir otras que son propias del proyecto. Pero acá yo categorizo los riesgos y los separo por la causa. ¿Qué causa origina cada uno de estos tipos de riesgos? Y acá también los puedo categorizar los riesgos, pero en el ciclo de vida del proyecto. Por ejemplo, al inicio
tengo el sesgo de expertos, falta de consenso, falta de tiempo. No puede ser los riesgos los categorizo acá en la fase de inicio. En la fase de planificación, las fallas de diseño, incoherencia entre calidad y recursos, agenda irreal, falta de comunicación, no participan los usuarios. Pueden ser los riesgos, pero los estoy categorizando en la fase de planificación. En la fase de ejecución puedo tener cambio en los gustos, falla de control de calidad, duplicación de costos, control de diseño de expertos, falla de soporte técnico, problemas climáticos. Y en la fase de cierre no se dedica tiempo a cerrar el proyecto. Entonces son diferentes riesgos que yo puedo identificar y los puedo, se puede decir, categorizar dentro del ciclo de vida del proyecto para saber en qué momento tengo que enfocarme en cada uno de ellos. Obviamente, este riesgo de no cerrar el proyecto no tengo por qué preocuparme por él. O sea, sí lo tengo que tener identificado, pero no tengo que prestar atención al momento del inicio o la planificación, porque obviamente no tendría sentido. Entonces, esto me ayuda, o esta categorización me ayuda a yo poder tener un mejor orden de los riesgos en el tiempo. Otra herramienta es la matriz de probabilidad de impacto, como ya vimos en el anterior proceso, pero acá lo usamos de una manera, se puede decir similar, ¿no? Se le da valores a la probabilidad, se le da valores al impacto y se hacen las multiplicaciones, obviamente, de ambos y se van obteniendo puntajes, ¿no? Esta probabilidad de impacto, ¿para qué me sirve? Es una cuadrícula para vincular la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo con su impacto sobre los riesgos del proyecto en caso de que ocurra. Esta matriz especifica las combinaciones de probabilidades e impacto que permiten que los riesgos individuales del proyecto sean divididos en grupos de prioridad. Los riesgos se pueden priorizar con el objetivo de un análisis posterior y o para planificar la respuesta al riesgo. Obviamente acá al riesgo le doy una puntuación en base a la probabilidad y el impacto y esa puntuación me ayuda a clasificarlos en base a esta puntuación que es producto de la multiplicación de ambos y en base a esta puntuación, como vimos en el ejemplo anterior, puedo empezar se puede decir, a clasificarlos, ¿no? Y a priorizarlos. La matriz por el impacto, ¿para qué me sirve también? Para tener acá el riesgo, que lo describo, que es la causa, riesgo y consecuencia. Tiene que estar bien declarado el riesgo, ¿no? El ejemplo que vimos en la anterior oportunidad, del proyecto grande con el sindicato y las manifestaciones violentas. Me sale una clasificación de 8.6, ¿no? En mi matriz que yo analicé. Y de acuerdo a este semáforo que yo puedo establecer, lo que puede variar, puede ser mayor o menor, yo le doy, se puede decir colores, ¿no? Entonces, si es verde, se puede ser un riesgo de nivel bajo, amarillo moderado y rojo alto. Entonces, si el puntaje me sale entre 20 y 25, obviamente yo lo puedo considerar como alto. Y este cuadro, que lo hago para todos los riesgos, me da un semáforo para yo poder atender los riesgos. ¿Y de dónde sale esto? En base a mi calificación. Que lo vimos, si mal no recuerdan, en esta matriz, ¿no? De 8.6. Se hizo el análisis y a ese riesgo se le dio la puntuación de 8.6 y en este caso se le está dando una categorización, un nivel de riesgo moderado, ¿no? Es una herramienta muy visual, pero me ayuda a poder identificar los riesgos y poderlos atender de manera prioritaria. Hay dos fortalezas que destacan en esa herramienta. Primero, que permite enfocarse en los riesgos prioritarios y segundo, los niveles de tolerancia a riesgos de la organización interesados en general. Entre las debilidades se menciona que no permite incluir otros factores que influyen en la importancia del riesgo, como por ejemplo el factor de la urgencia, ¿no? Esto se basa más que todo en la probabilidad e impacto. No se han incluido otros factores como el factor de urgencia, pero quizás se puede ver una columna adicional donde para cada riesgo se le hace un análisis de acuerdo al factor que yo quiera considerar. Y una de la salida de este proceso, o la principal salida, ¿cuál es? El registro de los riesgos. Obviamente el registro de los riesgos es ya la tabla general en donde pongo como detalle, puedo colocar, ese es un ejemplo, no necesariamente tiene que ser así, pero son factores que debo considerar, como por ejemplo la fase, donde estoy, diseño o identidad de organización, la categoría que le di en su momento, si fue legal, técnico, social, y hago la descripción o la declaración del riesgo de manera detallada y entendible, causa, riesgo y consecuencia, identifico su disparador, identifico su respuesta potencial, identifico al propietario, quién es el dueño del riesgo, su calificación y en base al semáforo, obviamente le coloco
su urgencia, si es alta, media o alta, bueno, acá sería media y acá sería baja, ¿no? Pues acá había un error en el tipeo. Rojo era alta, verde era baja y amarillo era media. Y si requiere un análisis adicional, esto es por supuestamente estar en verde, amarillo no, pero el rojo sí, porque necesito reevaluar el riesgo. Entonces, ese es más que todo el resumen o el producto final de hacer el análisis cualitativo de riesgos utilizando las herramientas que hemos hablado líneas arriba, ¿no? Entonces, es algo bien práctico, bien sencillo. Y acá les pongo la última pregunta, que es, ¿cuáles serían los tres parámetros de riesgos fuera, o mencione tres parámetros de riesgos fuera de la probabilidad de impacto? Ya que vimos que por lo general trabajamos con solamente probabilidad de impacto, pero hay otros factores, otros parámetros que podría considerar y quería que tengan este ejemplo para que ustedes recuerden que hay otros parámetros a considerar. Por favor, su apoyo con la participación para ya poder bajar la información y cerrar la clase. Ahora vamos leyendo las respuestas. Eduardo Aguilar, manejabilidad, proximidad de urgencia, manejabilidad, conectividad, controlabilidad, urgencia y conectividad, detectabilidad, manejabilidad, urgencia, controlabilidad, urgencia. A Diego le falta una. Diego Cornejo, controlabilidad, conectividad, urgencia. Hans Ochoa me ha puesto contabilidad. Es controlabilidad, no es contabilidad. Tengan cuidado cuando escriban, porque son palabras muy diferentes. Manejabilidad, bueno, entiendo que he tipeado ahí, pero por favor ahí tengan cuidado porque por una palabra puede ocasionar confusiones, ¿no? Recuerden de una de las cosas que se rescatan en la identificación de riesgos es que se detalle de manera precisa el riesgo para que no genere confusión. Entonces, tengan presente eso y terminen los que están presentes. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 faltan 2 personas de los 10 que van a participar. Kevin se fue. Entonces, mientras van completando, antes de bajar eso, en la próxima clase ya continuamos con los 4 siguientes procesos. Vamos a iniciar con el análisis cuantitativo, vamos a hacer ejemplos así como hemos visto ahora. La respuesta a los riesgos y planificar la respuesta a los riesgos, ejecutar, obviamente, implementar la respuesta a los riesgos y controlar los riesgos. Vamos a terminar
esta semana con todo lo que corresponde a los riesgos. No estoy seguro todavía si el día viernes vamos a, mejor dicho, si el parcial va a venir de riesgos, porque realmente tenemos exámenes para todas las áreas de conocimiento, pero sí les voy a, ya para el viernes debo tener definido eso con los profesores y se les va a comunicar en qué va a consistir el examen parcial, que es grupal, pero es un caso, ¿no? Es un caso que se tiene que desarrollar en base a todas las herramientas que les hemos dado acá, viendo las diapositivas, la información, viendo el PMBOK, pero más a detalle se los doy el próximo viernes. Entonces, alumnos, muchas gracias y nos estamos viendo el viernes para poder terminar la clase de riesgos, que también nos va a servir para el taller que vamos a ejecutar después del parcial. Entonces, gracias a todos, nos vemos el día viernes. Nos vemos, Olenka, gracias. Hasta luego, Nayeli. Nos vemos el viernes. Nos vemos, nos vemos. Yanela, gracias.